¿se cumple qué? Se cumple lo siguiente: si x1 es menor que x2 o distintos, bueno, aquí podemos pensar si x1 es distinto de x2, digamos. Profe, disculpe, está desenfocada la cámara. Sí, vamos a enfocar. A ver, sigue igual, ¿verdad? Sigue igual o no enfocó del todo. Oye, ya enfocó bien. Bueno, si x1 es distinto de x2, vamos a pensar que uno de los dos es menor que el otro. Digamos, x1 es menor que x2. Y por ser creciente la función logaritmo, implica que, lo cual implica que el logaritmo natural de x1 es menor que el logaritmo natural de x2. Así, el logaritmo natural de x1 es distinto del logaritmo natural de x2. Y por lo tanto, la función es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque manda puntos distintos en puntos distintos. ¿Ok? Entonces, si las preimágenes son distintas, las imágenes también son distintas. Esa es la condición que debe cumplir una función para ser inyectiva. Por esa razón decimos que la función f es inyectiva. Ahora, la función f de x igual al logaritmo natural de x es sobreyectiva o sobre, porque ustedes saben que la función logaritmo va del cero infinito a los reales, es decir, la función logaritmo es una función definida del cero abierto a más infinito a los números reales. Para ser inyectiva debo tomar un número real cualquiera, y debo ver que, por supuesto, en la imagen, ¿no? Un número real, no pensamos en cero porque, bueno, sí, en cero inclusive, ¿verdad? En cero inclusive, pero me interesa ver los mayores que cero y cuáles otros más. Bueno, en particular, yo tomo una B en R. Si B está en los reales, entonces el número B es cero, el número B es mayor que cero, o el número B es menor que cero. ¿Ok? O tricotomía. Si B es real, o sea, si B está acá, yo debo ver que existe un número aquí que al aplicarle la función logaritmo cae en el número B. Si B está aquí, hay un número en el cero infinito con la propiedad de que el logaritmo de ese número tiene que ser B. Ahora, tres casos. Para B igual a 0, pues ya sabemos que existe el 1 en el 0 más infinito, tal que el logaritmo natural de 1 es 0. O sea, se cumple que para el 0 está el 1 que al aplicarle la función cae en 0. Ahora, para un número B mayor que 0, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues en este caso voy a pensar qué cosa. A ver, aquí me debo fijar en quiero encontrar un número acá en el 0 más infinito, o sea, un número aquí en el conjunto de 0 infinito con la propiedad de que al aplicar el logaritmo cae a este número B. Ahora, ¿cuál debo tomar? A ver, vamos a ver.
Si me fijo aquí, está el 0, por acá anda la B. A la izquierda del 0 tengo el menos 1. Entonces, yo voy a tener que B es mayor que menos 1. O sea, va a estar así. Para B mayor que 0, se tiene que B es mayor que menos 1. ¿De dónde? B más 1 es mayor que 0. Al pasar este 1 para acá, me queda B más 1 mayor que 0. Si B más 1 es mayor que 0, tiene sentido aplicarle el logaritmo. Por tanto, como B más 1 es mayor que 0, entonces yo le puedo aplicar, por ser positivo, está en este intervalo, le puedo aplicar el logaritmo y por definición esto viene siendo la integral de 1 a B más 1 de dt entre t. Esto es por definición. Y por el teorema del valor medio para integrales definidas, existe x. Bueno, aquí vamos a decir, por tanto, existe x mayúscula en donde, pues, en el dominio de la función logaritmo, tal que, no en el dominio de la función logaritmo, sino en el dominio de la función f de t igual a t. Entonces, existe x tal que este valor es f de x, es f de x por b menos a, pero en este caso b menos a es b más 1 menos 1, aquí sería b más 1 menos 1, lo cual quiere decir que esto es igual a f de x, la función, pero esta f, me refiero a esta f, entonces es una g, no es la f, disculpen ustedes. La f es logaritmo natural, pero el integrando es 1 entre t, entonces esta es una función g de x, en donde g de x es 1, g de t es 1 entre t, y aquí sería 1 sobre x por b. ¿Ok? Esto es g de x igual a 1 sobre x por b, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay que decir entre paréntesis en donde g de t es igual a 1 entre t. Esto es el integrando. Por el teorema del valor medio para integrales definidas, existe una x con la propiedad de que el integrando valuado en x multiplicado por b por el extremo superior menos el extremo inferior me da justamente el valor del logaritmo o el valor de la integral. ¿Ok? Ahora, de aquí voy a despejar esta b. Si despejo esta b, esta x pasa para acá y entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Si despejo b de esta ecuación, logaritmo natural de b más 1 por 1 entre x por b, al pasar esta x para acá, pasa multiplicando, entonces me va a quedar así, x por el logaritmo natural de b más 1. Y por las propiedades de los logaritmos, este es un coeficiente, entonces los logaritmos, por lo que demostramos, suben los coeficientes, y esto da logaritmo natural de b más 1 a la x. Y entonces, pues, ya tenemos que existe b más 1 a la x, tal que el logaritmo natural de b más 1 a la x es b. ¿Ok? Para el caso del 0, existe el 1, que al aplicarle la función logaritmo me da el 0. Para el caso de esta b positiva, existe
b más 1 a la x, tal que el logaritmo natural de b más 1 a la x es b. Y del mismo modo vamos a tener para b menor que 0. Entonces, vamos a aplicar el mismo esquema que tengo aquí, este mismo esquema, se lo aplico, la función logaritmo, perdón, bueno, sí, a la función logaritmo para aplicar ahí el teorema del valor medio para integrales definidas, etcétera, etcétera. A ver, voy a continuar entonces. Finalmente, tengo analizado el caso b igual a 0. Tengo analizado el caso b mayor que 0. Si la b es 0, existe el 1, tal que el logaritmo de 1 es 0. Si la b es mayor que 0, existe b más 1 a la x, tal que el logaritmo natural de b más 1 a la x es b. Solo me falta ver cuál es el número que al aplicarle la función logaritmo cae a una b negativa cualquiera que sea la b. Entonces, ese es el caso que nos falta, o que me falta aquí. Y entonces, pues hago exactamente lo mismo. Sigo el mismo caminito de aquí. Entonces, para b menor que 0, ya, este fue el caso b mayor que 0. Ahora estoy en este último caso, b menor que 0. De igual manera, vamos a tener aquí lo siguiente. Bueno, si b es menor que 0, pues b va a ser menor que 1. Porque si es menor que 0, es mucho menor que 1, ya que el 1 está a la derecha del 0. Y de aquí, lo cual implica que b, 1 menos b, ahora voy a tomar 1 menos b, ¿verdad? Aquí voy a tomar 1 menos b para tener un valor positivo y poder aplicar la función logaritmo. Entonces, aquí vamos a tener, al pasar esta b, voy a tener que 1 menos b es positivo. Por tanto, puedo aplicarle a este número la función logaritmo. Entonces, aquí aplico la función logaritmo. Y por definición, la función logaritmo es la integral de 1 a 1 menos b. En este caso, para 1 menos b. b de t entre t. Y otra vez aquí, por el teorema del valor medio para integrales definidas, existe x. Aquí vamos a decir, existe x tal que la integral de 1 a 1 menos b de dt es igual a g de x. La g es esta, pero voy a expresar simplemente, en vez de g de x, ya voy a escribir directamente 1 sobre x, porque es exactamente lo mismo de allá, para ya no estar aclarando tantas cosas, simplemente ahí está el camino, por el límite superior menos el límite inferior, o sea, 1 menos b menos 1, y esto es 1 sobre x por menos b. De aquí voy a despejar menos b, bueno, despejo b. Para despejar b, pues hago lo siguiente, simplemente este signo se lo paso a la x, y aquí me queda 1 sobre menos x por b. Esto de aquí es exactamente igual que esto. Y entonces vamos a tener aquí lo siguiente. A ver, de aquí despejo b. Por tanto, existe esto de dónde. Bueno, voy a decir así. En consecuencia, despejando b, me queda que b es igual. Este menos x se está dividiendo, pasa para acá, multiplicando. Y los logaritmos suben el exponente, suben el coeficiente. Este menos x pasa como coeficiente acá del logaritmo. Entonces yo puedo escribir
escribirlo así. 1 menos b a la menos x. ¿Ok? 1 menos b a la menos x, este es así, una x mayúscula. Y este menos hace que se tome el recíproco, porque esto es justamente, digamos, logaritmo natural de 1 menos b a la menos 1 y todo esto a la x. Entonces, eso es igual al logaritmo natural de 1 entre 1 menos b a la x. Así, existe el número 1 entre 1 menos b a la x, tal que para esta b negativa, el logaritmo natural, perdón, ¿para cuál? Sí, para esta b negativa, tal que el logaritmo natural de 1 entre 1 menos b a la x es exactamente igual al número b negativo. Entonces, como para todo número real en el contradominio de esta función, existe un número en el dominio con la propiedad de que ese número va a caer al número b correspondiente. Eso prueba que la función es sobreyectiva. Entonces, hemos probado con esto que la función logaritmo natural es sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. La función logaritmo es biyectiva. Y toda función biyectiva tiene una inversa. ¿Ok? Entonces, a ver. Por tanto, f de x igual a el logaritmo natural de x es biyectiva. ¿Por qué es biyectiva? Porque es inyectiva y es sobre. Acabamos de demostrar que es inyectiva y que es sobre. Primero demostramos que es inyectiva y con esto concluimos que la función es sobreyectiva o sobre. Y si es inyectiva y sobre, pues entonces es biyectiva. Y toda función biyectiva tiene una inversa. Por lo que, vamos a decir aquí, por lo que f tiene una inversa g de x. Una inversa g. La inversa de una función se denota como f a la menos 1. Entonces, puedo decir aquí f a la menos 1. Tiene una inversa g, tal que la propiedad de la inversa, para que dos funciones sean inversas, la composición de ambas es la idéntica. Es decir, tal que g seguida de f es la función identidad y, por supuesto, g compuesta con f también es la identidad. ¿Qué quiere decir que sea la identidad? Pues que al aplicar esta función a cualquier número real, el resultado es el mismo número real. El mismo número real, ¿correcto? Entonces, se tienen estas dos características para la función g inversa de f. ¿Ok? Entonces, el hecho de ser biyectiva nos garantiza la existencia de la inversa. Toda función que es biyectiva tiene una inversa. A esta inversa, por el momento le estamos llamando g. Ahora, podemos demostrar, digamos, como teorema, que si g es la inversa de f, entonces g de x es igual a e a la x. ¿Cómo demostramos que la inversa de la función logaritmo, bueno, en donde aquí pues f es el logaritmo natural, ya sabemos, ¿no?
f es el logaritmo natural. Lo traemos desde acá, de hecho, desde el inicio de la clase. En toda la discusión que llevamos, la función f es la función logaritmo natural de x, entonces aquí estamos diciendo que g es la inversa de la función logaritmo y que por lo tanto la inversa tiene que ser la exponencial. Aquí entre paréntesis, f de x es logaritmo natural de x para que no se confundan. ¿Ok? No quiere decir esto que la inversa de cualquier función f es la exponencial. No, es especialmente para la función logaritmo natural de x. Bueno, vamos a demostrar que g de x es e a la x. A ver, ¿eso cómo lo podremos ver? Bueno, vamos a usar el hecho de que la función logaritmo natural es inyectiva. Miren ustedes. Por un lado, bueno, sí, brevemente dicho, la g es el número n. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, por un lado, ¿a qué es igual el logaritmo natural de g de x? El logaritmo natural de g de x, pues es lo mismo que f de g de x. ¿Ok? El logaritmo natural de g de x es igual a f de g de x. Porque f es el logaritmo natural. Si yo expreso así, en vez de logaritmo, puedo escribir f. Pero esta es una composición. Así que esto me da la composición de f con g aplicado a x. Pero la composición de estas dos funciones que estamos suponiendo que son inversas, porque g es la inversa de f, entonces esta composición es la idéntica o identidad. Así que esto es x. Eso por un lado. Por otro lado, el logaritmo natural de e a la x, el logaritmo natural de e a la x es igual ¿a qué cosa? Pues es igual a x por el logaritmo natural de e. A x por el logaritmo natural de e. Pero este número e me faltó decirles que es un número con la propiedad de que el logaritmo natural de e es justamente 1. A ver, aquí antes, aclaración, aquí, esta parte de aquí es 1, es decir, entre paréntesis, por ser logaritmo natural sobreyectiva, por ser logaritmo natural una función sobre, para el 1 existe, para el 1 real, lo voy a especificar para que no se pierda la idea, para el 1 en los reales, logaritmo natural va del 0 a más infinito, del 0 más infinito a los reales. Acá en los reales está el 1. ¿Quién es el número de aquí que al aplicarle la función logaritmo cae acá? Sabemos que ese número existe. Ese número existe porque la función logaritmo natural es sobre. Por ser logaritmo natural sobre, para el 1 acá, existe un número aquí con la propiedad que al aplicarle la función logaritmo me da el 1. Eso es para cualquiera que sea el valor, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Aquí, ese número que existe, en honor al matemático Leonhard Euler, de su apellido Euler, que se escribe Euler, pero se pronuncia Euler, como si dijeran ustedes boiler, ese con el que calientan el agua para bañarse. Entonces, quítenle la B y nada más dejen el sonido Euler, y es la pronunciación. Euler es un matemático del siglo XVI-XVII, entonces, en honor a él,
quien por primera vez usó el número e. Entonces, a este número que existe aquí, que al aplicarle la función logaritmo va a caer al 1, se le llama el número e. El número e es un número que tiene la propiedad de que por ser el logaritmo natural una función sobreyectiva, para el 1 existe el e con la propiedad de que el logaritmo natural de e es igual a 1. Esa es la existencia de e. No hemos dicho quién sea el número e todavía. Simplemente existe, este número existe y al aplicarle la función logaritmo natural, eso me da 1. Por lo tanto, aquí esto vale x por 1. Entre paréntesis, por ser logaritmo natural sobre, para el 1 en R, existe e en el 0 más infinito, al que el logaritmo natural de e es 1. ¿Ok? Esto lo vamos a estar usando frecuentemente. Esto lo vamos a estar usando frecuentemente. Entonces, el logaritmo natural del número e es 1. Entonces, esto me da x. Si por un lado obtengo que esto es x y por otro lado tengo que esto es x, entonces yo puedo concluir que el logaritmo natural de g de x es igual al logaritmo natural de e a la x. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar acá esta parte para concluir la demostración. ¿De dónde? Por la propiedad transitiva de la igualdad. La propiedad transitiva de la igualdad dice dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Esta cosa es igual a x, esta cosa es igual a x. Si dos cosas son iguales a una misma tercera cosa, las dos cosas son esta y esta, la tercera cosa es x. Dos cosas iguales a una tercera cosa son iguales entre sí. Entonces, de aquí vamos a tener que el logaritmo natural de g de x es igual al logaritmo natural de e a la x. Pero el logaritmo natural, f de x igual al logaritmo natural de x es inyectiva, lo cual implica, por ser inyectiva, lo cual implica que si dos imágenes son iguales, si la función es inyectiva, las imágenes iguales implican que las preimágenes también son iguales, es decir, g de x resulta igual a e a la x. Y con eso hemos demostrado que la inversa de la función logaritmo natural es justamente la exponencial como lo tenemos ahí. ¿Ok? Hemos demostrado que la inversa de la función logaritmo es la función exponencial. Hasta aquí no hay problema. ¿Ok? Entonces, a estas funciones se les llama, de este tipo, se les llama funciones exponenciales. En particular, a esta, por ser la inversa del logaritmo natural, se le llama la exponencial natural de x, o brevemente, en el ámbito matemático, físico, químico, ingeniería, a esta expresión se le dice simplemente la función exponencial. Es la que es conocida como la función exponencial. No es la única función exponencial, por supuesto, vamos a ver otras, pero en particular a esta es la que se le conoce como la función exponencial. Entonces, vamos a ver características que tiene la función exponencial. Una de ellas, pues, es la que acabamos de ver, es este teorema.
Una característica que tiene la función exponencial f de x igual a e a la x es que es la inversa de la función logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, f de x igual a e a la x es se conoce como función exponencial natural. Entonces, aquí pues podemos decir, entre comillas, que esta es un título que es una forma de nombrar a esta función, o brevemente se le conoce como función exponencial a secas. ¿Ok? Entonces, esa es la función exponencial. Acabamos de ver una propiedad que tiene la función exponencial natural, que es la inversa de la función logaritmo. Entonces, e a la x es la inversa de la función logaritmo. El hecho de que se le llame natural es porque justamente está relacionada con el logaritmo natural. Entonces, se dice que la base que define a un logaritmo es un número que tiene la propiedad que al aplicarle el logaritmo, el resultado es 1. Un número que tiene esa propiedad se dice ser base de la función logaritmo. Los logaritmos naturales tienen como base a la exponencial, o sea, el número e. El número e es la base de la función logaritmo natural. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver otras características de la función exponencial. ¿Qué más podemos decir de la función exponencial? A ver, para eso, pues, vamos a ver la teoría que viene en el libro que estamos llevando y tendríamos a continuación, o sea, enseguida, pues las siguientes propiedades, a ver, o características. Bueno, sí, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, podemos dar estos dos teoremas que son clásicos. A ver, entonces, teorema. Bueno, este teorema tiene a su vez unos corolarios que son muy directos. Quizá convenga expresar el corolario antes de dar el teorema, porque pudiera ser que utilicemos los corolarios. A ver, entonces, corolario. Como punto número 1, se tiene que logaritmo natural de e a la u es u. Logaritmo natural de e a la u es u. Punto número 2, son muy directos, son obvios. E a la logaritmo natural de b, e a la logaritmo natural de b es b. Y punto número 3, b igual a e a la u, b igual a e a la u, si y solo si u es igual al logaritmo natural de b. ¿Ok? Entonces, estos tres son muy directos porque tienen que ver con el hecho de ser logaritmo natural y la exponencial, funciones inversas. Aquí lo que tenemos, logaritmo natural de e a la u, es una composición, es decir, el logaritmo natural de e a la u, pues es igual al logaritmo compuesto con e aplicado a u. Y eso viene siendo esta parte, como ambas funciones, el logaritmo y la exponencial, son inversas, entonces esta es la identidad. Y si esta es la identidad, entonces esto es u. Y eso prueba 1. Del mismo modo, acá, la composición ahora es al revés. Si aquí era logaritmo compuesto con e, ahora es e compuesto con logaritmo. Es decir, e a la logaritmo natural de u, eso viene siendo e compuesto con logaritmo natural aplicado a u,
Y nuevamente esta composición es la identidad. Y por ser la identidad, esta composición, pues, nos dice que el valor de U se conserva. ¿Ok? Y entonces prueba la tercera condición. Y aquí, pues, es un juego nada más de palabras, lo que tenemos aquí. Si B es E a la U, si B es E a la U, pues yo puedo demostrar que U es logaritmo natural de B. ¿Por qué? Bueno, pues a ver, vamos a verlo en un sentido. Punto número 3, comienzo de aquí. B igual a E a la U. Y le aplico logaritmo a ambos lados. Entonces, logaritmo de B va a ser igual al logaritmo de E a la U. Pero por la parte primera que tengo aquí, eso es U. ¿Ok? Entonces, la implicación de aquí para allá es válida. Ahora vamos de allá para acá. De izquierda a derecha es válido. Lo acabamos de ver aquí utilizando el punto número 1. Al revés, pues se utiliza el punto número 2 y se tiene la otra implicación, la de regreso, ¿no? Esta doble implicación quiere decir que se debe demostrar de ida y de regreso. Entonces, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, tiene vuelta. ¿Por qué? Porque tiene doble punta de flecha. Es una bicondicional, o sea, es un sí y solo sí. Si pasa esto, entonces pasa esto. Y si pasa esto, entonces ocurre esto otro. Así que esto, pues, a pesar de que se vea así muy obvio, bueno, pues es necesario escribirlo, tenerlo en mente para poder manipular más adelante los problemas que involucren exponenciales y logaritmos. En cierta forma, esto quiere decir que dos funciones que son inversas en la composición se anula una a la otra. ¿Qué quiere decir eso, que se anulen una a la otra? Pues que si se componen ambas, el efecto de cada una de ellas desaparece, quedando nada más la U. Es decir, logaritmo seguido de E se cancela y me queda nada más la U. E seguido de mejor dicho, logaritmo seguido de E, y acá es E seguido de logaritmo, se cancelan y queda nada más la U. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir aquí? Ahora sí vamos con el teorema. El teorema es sobre límites, dos límites que son base para calcular límites con exponenciales. Primer límite. Entonces, vamos a llamar a este teorema 2. El teorema 2, bueno, tiene dos aspectos. Primero, el límite. Cuando x tiende a menos infinito de la función e a la x, eso es igual a 0. Punto número 2, el límite. Cuando x tiende a más infinito de e a la x, eso es más infinito. ¿Correcto? Son los dos límites. Voy a mostrar solo un límite, el otro se demuestra igual. Miren, claro, obviamente tiene que ver ambos límites, pues tiene que ver con límites en infinito y en cero de la función logaritmo. ¿Ok? Entonces, a ver, demostración. Por ejemplo, voy a mostrar la parte 1. Entonces, aquí diremos demostración de la parte 1. Para demostrar la parte 1, recuerde que, a ver, ¿qué tenemos que recordar aquí? Pues simplemente que si yo, por ejemplo, hago y igual a e a la x y le aplico el logaritmo a ambos lados, a ver, voy a verlo así primero, aquí como una especie de borrador al margen para fijar ideas. Voy a hacer aquí, voy a suponer que e a la x es y. Y si le aplico a ambos lados el logaritmo natural, entonces esto va a ser logaritmo natural de e a la x.
pero el logaritmo natural de e a la x es x. Entonces, si y es e a la x por esta condición, el logaritmo natural de y es x. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué casos de y? ¿A cuánto debe tender y? Cuando la x se hace, como lo estamos marcando aquí en el punto número 1, infinito. Si la x, digamos, toma el valor menos infinito, el límite del logaritmo natural de y es menos infinito, si y solo si el número y, ¿a qué debe tender el número y para que este límite sea infinito? Bueno, lo voy a dar. Ya con ese borrador nos damos idea de por dónde vamos a seguir aquí. Entonces, recuerde que el límite del logaritmo natural de y cuando y tiende a 0 es menos infinito. ¿Ok? Ahora, si y es igual a e a la x, entonces yo puedo aplicar el logaritmo a ambos lados de esta ecuación. Le puedo aplicar el logaritmo y tengo logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de e a la x, y eso es x. ¿Ok? Pero x, si x tiende a menos infinito, para que la x tienda a menos infinito, en otras palabras, para que el límite, esto querría decir, esto es equivalente a decir que el límite de y, cuando y tiende a 0, es menos infinito, ¿no? Es menos infinito. Entonces, la y debe tender necesariamente a 0, ¿no? A ver, bueno, vamos. Déjenme escribirlo de una manera más clara. Aquí solamente yo me entiendo. Vamos a clarificar. Es decir, si la x tiende a menos infinito, para que este logaritmo tienda a menos infinito, entonces, x tiende a menos infinito implica, como x es esta parte, implica, sustituyo la x por logaritmo natural de y, implica que el logaritmo natural de y tiende a menos infinito. Ahora, para que esta colección de valores tienda a menos infinito, pues eso implica que el límite del logaritmo natural de y, cuando y tiende a 0, es menos infinito. Lo cual quiere decir que si x tiende a menos infinito, la y tiende a 0. Pero ¿quién es la y? La y es e a la x. Es decir, e a la x tiende a 0 cuando la x tiende a menos infinito. ¿Está claro? O sea, aquí, si la x tiende a menos infinito, la y tiende a 0. ¿Pero quién es y? La y estamos diciendo que es a la x, entonces es equivalente a decir y tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Pero esto es una forma con flechas de indicar un límite. ¿A qué límite hace mención esta relación de flechas? Pues aquí concluimos de dónde lo escribo acá. Pues voy a borrar esta parte. Simplemente la conclusión de ahí es, en consecuencia, o por tanto, en consecuencia, el límite de e a la x cuando x tiende
a menos infinito es igual a 0. En eso se traduce el hecho de que e a la x tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Eso es otra forma de escribir eso mismo, pues es con la palabra límite, que es esto. ¿Ok? Muy bien, pues entonces está probado este teorema. Bueno, la parte 1. La parte 2 es análoga. La parte 2 es análoga, solo que en vez ahora de que la x tienda a menos infinito, aquí, pues diríamos qué cosa. Es decir, olvidándonos de qué cosa, de que tiende a menos infinito, ahora vamos a pensar que tiende a más infinito. Si tiende a más infinito, aquí es más infinito. Pero para que esta tendencia se vaya a más infinito, los valores de y deben irse al más infinito. Aquí sería al más infinito, lo cual implica que la y tiende a más infinito y por lo tanto e a la x tiende a más infinito cuando la x tiende a más infinito. Es exactamente el mismo caminito. Por eso es que ya no lo voy a escribir. ¿Ok? Pero es idéntico. Prácticamente aquí está, ¿no? Si quieren, aquí puedo quitar 1 y decir demostración de 2. Recuerden que bueno, aquí sí cambiaría, porque aquí pondríamos, cuando y tiende a más infinito, acá sería más infinito. Ahora, si y sea la x, etcétera, etcétera, todo lo demás es correcto. Para concluir por acá, que si la x tiende a más infinito, entonces esto es igual a más infinito y sería la escritura de la demostración de la parte 2. ¿Ok? Muy bien, tenemos este teorema. ¿Ok? Con este teorema podemos resolver ya algunos límites de funciones exponenciales. A ver, vamos a verlos. Vamos a ver límites de funciones exponenciales. Por ejemplo, miren, ¿cómo calcularían el siguiente límite? Estos límites, para efectos operacionales, es decir, para las operaciones, este límite lo vamos a simplificar. En vez de escribir todo esto, diremos simplemente que esto es equivalente a decir que e a la menos infinito es 0. ¿Ok? Esta parte de aquí se traduce e a la menos infinito, es este límite. Todo este límite, en vez de escribir límite de e a la x cuando x tiende a menos infinito, se escribe exclusivamente e a la menos infinito. E a la menos infinito es 0. Quiere decir que es el límite de e a la x cuando x tiende a menos infinito. Y esta parte de aquí, pues en vez de escribir límite de e a la x cuando x tiende a más infinito, esto de aquí se escribe como e a la más infinito es igual a más infinito. ¿Ok? Y entonces esto lo pueden agregar como parte de las tablas de infinitos. Porque la tabla de infinitos son límites al infinito y sí, son límites al infinito y además límites infinitos y al infinito. Cuando la variable x se va al infinito o a menos infinito y cuando los valores de y se van a más infinito o a menos infinito. Esa es la tabla de infinito. Pero se pueden agregar este otro, e a la menos infinito es 0, e a la más infinito es más infinito. ¿Ok? Bueno, es para efectos de operaciones. Para operar como en la aritmética, ese tipo de límites, en vez de estar escribiendo la parte límite cuando x tiende a tal cosa, de tal cosa, etcétera, etcétera, simplemente escribimos esa parte. Es una forma abreviada de este teorema. E a la menos infinito es 0, pues es el teorema, la parte 1 del teorema 2. Esto es la parte 2 del teorema 1, esto que está aquí. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo obtendrían el límite siguiente. Calcular el límite de e a la x. Calcular el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x menos e a la menos x. Sí.
A ver, ¿qué harían? Operacionalmente, utilizando el teorema 2. Procuren utilizar el teorema 2. ¿Qué podrían hacer aquí en este caso? Bueno, si utilizamos el teorema 2 pues, y sustituimos el punto de acumulación aquí es más infinito. Este es el punto de acumulación, o sea, es el punto al que se están acumulando los valores de X. Por eso se le llama punto de acumulación. Entonces, voy a sustituir la X por el punto de acumulación aquí y acá. Entonces, eso me da E a la más infinito menos E a la menos más infinito. En todo lo que aparece X, nótese que sustituí el punto de acumulación. Esta X por el punto de acumulación, escribo más infinito. Esta X por el punto de acumulación, escribo menos más infinito. Y eso viene siendo E a la más infinito menos E a la menos infinito. Y ahora tengo E a la más infinito por este teorema. E a la más infinito es más infinito. Esto viene siendo más infinito. Y esta parte de aquí, pues es menos E a la menos infinito. E a la menos infinito es 0. Así que esto es así. Y por la tabla que les dije que deben conseguirse de la página 48 de mi libro de cálculo diferencial, ahí vienen las tablas de infinitos. Y no estaría mal que leyeran toda la sección correspondiente a límites infinitos y al infinito de mi libro de cálculo diferencial. Por si no llevaron mi libro de cálculo diferencial, eso les va a ser de mucha utilidad. Y van a ver que no van a titubear con límites infinitos y al infinito. Porque es justamente, está tratado de una manera operacional. Y trabajar operacionalmente es como trabajar en la primaria con aritmética. Así que, bueno, por la tabla de infinitos, ustedes tienen en la tabla de infinitos que si a infinito le suman cualquier constante, el resultado sigue siendo infinito. Igual para menos infinito. ¿Ok? En particular aquí, la constante es 0. Puede ser restada o sumada o restada. Y entonces, pues esto da, ¿qué cosa? Esto da, sigue siendo más infinito. Si tienen 1.000.000 de pesos y le suman un peso, pues el resultado sigue siendo 1.000.000. Es muy poca la diferencia o peso pues si le suman 10 centavos a 1.000.000 de pesos, pues lo que tienen es 1.000.000 de pesos más los 10 centavos que casi nadie los quiere, ya ni siquiera se toman la molestia en recogerlos del piso cuando ven una moneda de 10 centavos. Y si me puedo torcer la columna en ese agachón que dé o qué sé yo, y no me sale más caro el caldo que las albóndigas, entonces no recogen la moneda de 10, en fin. Bueno. A ver, pero eso es otra cosa. Vámonos a más ejemplos. A ver, el siguiente. El siguiente, pues obviamente todo es manipular de un modo algebraico, operacionalmente, el problema. Por ejemplo, a ver, calcular el límite. Este fue un ejemplo. Otro ejemplo. Calcular el límite de cuando X se va a más infinito, cuando X tiende a más infinito de E a la X entre X. ¿A qué es igual ese límite? ¿Qué se les ocurre hacer, a ver, para resolver ese límite? Bueno, el consejo que yo les doy aquí es, primero, sustituyan la X por el punto de acumulación. Cualquiera que sea el punto de acumulación, en este caso el punto de acumulación es más infinito. Así que aquí, hacerlo de un modo directo, acá les quedaría E a la más infinito y acá les quedaría E a la más infinito. Y eso les da ¿cuánto? De acuerdo al teorema 2. E a la más infinito, ¿a qué es igual? Pues más infinito. Así que aquí les quedaría más infinito entre más infinito. Pero más infinito entre más infinito es una indeterminación. ¿Cómo eliminan las indeterminaciones para los límites cuando es el caso 0 entre 0 o infinito entre infinito?
L'Hôpital. L'Hôpital, exactamente. Entonces, vamos a L'Hôpital. derivar arriba y a derivar abajo. Entonces, para derivar arriba y derivar abajo, necesitamos la derivada de la exponencial. No la tenemos aún, pero la podemos obtener de una manera muy sencilla. A ver, ya sabemos nosotros que la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Ok? Que también se puede expresar como logaritmo x' es 1 entre x. Es la regla de correspondencia de la función logaritmo. Si f de x, digamos, es logaritmo natural de x, entonces f' de x es la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x, y eso es 1 entre x. Que también se puede expresar así o también se puede expresar de esta forma. Ahora, si g es la función exponencial, y si por ejemplo g de x es la función exponencial, entonces vamos a hacerlo por la regla de la cadena, tomando en cuenta lo que es la composición de funciones inversas una de la otra. Aquí, por supuesto, me interesa, ¿qué cosa? Me interesa, digamos, componer el logaritmo natural compuesto con la exponencial aplicado a x, o si quieren, con f de x y g de x para que no nos confundamos, para no confundirlos. Entonces, aquí la composición de f compuesta con g, a ver, aplicado a x derivada, o a la regla de la cadena, ¿a qué es igual esta composición? Esta composición es, por supuesto, la composición de g con f aplicado a x es x, ¿no? Ser inversas una de la otra, estas dos se anulan y me queda nada más x. Entonces, la derivada de la izquierda es igual a la derivada de la derecha, o sea, esta es igual a x', a la derivada de x. Pero por la regla de la cadena, ¿cómo derivan una composición de funciones? Entonces, la derivada de la primera componente es f', evaluada en la segunda, por la derivada de la segunda, por g' de x. Y acá, la derivada de x respecto a x es 1. ¿Sí? Del lado izquierdo es esta composición y del lado derecho es 1. Entonces, me interesa la derivada de g, despejo la derivada de g. Entonces aquí la derivada de g de x, me queda 1 sobre, esto de aquí implica que g' de x es 1 sobre f' de g de x. Pero, ¿cuál es la regla de correspondencia de f'? ¿Dónde la tenemos? La regla de correspondencia de f'. Bueno, aquí está, ¿se acuerdan? La derivada de f' de x tiene como regla de correspondencia 1 sobre x. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de f lo que hace es, lo que está en el paréntesis de la f', lo pone como denominador del 1. Pero acá lo que tenemos es g de x en vez de x, así que aquí me queda 1 entre g' de x. ¿Ok? No, g de x nada más sin la prima, ¿no? G de x, porque la derivada de f es 1 sobre x. Entonces, la derivada de g de x, pues es 1 entre g de x. Y esto es igual a g de x. G' de x es igual a g de x, pero ¿quién era g de x? Pues eso significa que la derivada con respecto a x de e a la x, que es g de x, es igual a g de x, que es justamente e a la x. Entonces, derivar la exponencial es dejarla igual. La derivada no le hace nada a la exponencial. En otras palabras, la función exponencial es inmune a la acción de la derivada. No le hace daño, no le hace nada. Está vacunada contra la derivada, la exponencial. Simplemente no le hace nada, ni efectos secundarios, nada, absolutamente. Es
está totalmente vacunada contra la derivada, la exponencial. ¿Por qué? Porque si le afecta la exponencial, pues simplemente no le afecta porque queda igual. ¿Está claro? Entonces, la derivada de a a la x es e a la x. ¿Ok? Ya sabemos que la derivada de la función logaritmo, ahí sí afecta, es 1 sobre x, que fue aquello, ¿no? Entonces, son las dos fórmulas que tenemos. ¿Ok? Teníamos la de logaritmo, sí, ya conocida, que es esta, ¿no? Esta. Pero acabamos de anexar una, que es esta, que es la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es esto, lo cual quiere decir, por el teorema fundamental del cálculo, eso significa que la integral de e a la x de x sigue siendo e a la x más una constante, si es indefinida, ¿no? Entonces aquí sería más constante. ¿Ok? Entonces, la exponencial prácticamente es una función inmune a la derivada, pero también es inmune a las integrales. No le afectan las integrales. Simplemente integren la exponencial y el resultado es la misma exponencial. ¿Ok? Entonces, acá tenemos esta situación. ¿De acuerdo? Por supuesto, aquí pues es diferente. Aquí quiere decir la integral de 1 entre x de x. Pues esto es logaritmo natural de el valor absoluto de x, de hecho. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver que la derivada del logaritmo natural de x, de valor absoluto de x, es justamente 1 entre x? Dirán ustedes, bueno, lo que sabemos es que la derivada del logaritmo, pero sin el valor absoluto. ¿Y por qué acá sí se le pone valor absoluto? Bueno, es que esta es derivar logaritmo con valor absoluto y derivar logaritmo sin valor absoluto, la x, es exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo podemos convencernos de eso? Bueno, se pueden convencer de una manera muy simple. Sencillamente véanlo como si fuese una composición de funciones. Como si fuese esto una composición de funciones. A ver, vamos a ver la derivada con respecto a x del logaritmo natural de valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, lo que hay aquí en el argumento, es una u igual a valor absoluto de x. Entonces, esto es como si tuviera yo logaritmo natural de u con respecto a x, y eso es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Pero esto es 1 sobre valor absoluto de x, porque la u es valor absoluto de x, por la derivada con respecto a x de la u, que es valor absoluto de x. Y eso es igual a 1 sobre valor absoluto de x por la derivada del valor absoluto de x. La derivada del valor absoluto de x, no lo busquen en los formularios que se consiguieron por ahí de tablas de fórmulas de derivar, porque no todos los formularios incluyen la derivada del logaritmo. Eso es meramente novedoso para quienes elaboran tablas. Nunca la incluyen, no sé por qué. Como lo hacen para vender a nivel de vocacionales, preparatorias, colegios de bachilleres, digamos, bachilleratos pedagógicos, tecnológicos, en fin, en ese ambiente de bachillerato en general, simplemente estos formularios muy raras veces incluyen la derivada de un valor absoluto, pero para aquellos que llevaron el curso ya de cálculo diferencial, pues saben perfectamente que la derivada del valor absoluto es ¿qué cosa? Pues es x entre valor absoluto de x. Esto es x entre valor absoluto de x. Y esto viene siendo, ¿qué cosa? Pues esto viene siendo x entre, este valor absoluto de x es esto, justamente, ¿no? Y esta parte de aquí, el factor de aquí, pues es este que está aquí. Entonces, esta parte se traduce en esto, y al multiplicar el 1 por la x, tengo x, al multiplicar este valor absoluto por sí mismo, me da este al cuadrado, pero el valor absoluto al cuadrado es exactamente lo mismo que x cuadrada, y x entre x cuadrada pues es 1 sobre x. Como ven, este valor absoluto es exactamente lo mismo que 1 entre x,
Por esa razón, por el teorema fundamental, al integrar la derivada de x en x es logaritmo natural de x, obviamente más constante en este caso, porque es indefinida la integral aquí, ¿verdad? Entonces, cuando es indefinida, pues no olviden que siempre se agrega una constante a la integral. Por esa razón, aquí, en lo sucesivo, vamos a dar por hecho que este tipo de integrales va a ser logaritmo natural del valor absoluto de lo que tenemos aquí, en la x. Ahora, la fórmula de potencias, entonces, se puede extender. La tenemos exclusivamente para números diferentes de -1. Pero ahora con esto ya podemos dar la fórmula completa para integrar potencias para cualquier n, ¿no? Entonces, la integral de u a la n de du, esto viene siendo, digamos, u a la n más 1 entre n más 1, si el exponente n es distinto de -1. Y para el caso cuando la n es igual a -1, pues es lo que acabamos de ver aquí, es justamente el logaritmo natural de valor absoluto de u, si la n es -1. Entonces, esta es otra fórmula que completa, es la fórmula completa de las potencias. Para integrar una potencia, simplemente nos fijamos en el exponente, si es distinto de -1, esta es la expresión que corresponde. Por supuesto, aquí estoy ignorando la constante, pero no olviden ustedes que si es indefinida la integral, se le agrega una constante. Aquí, bueno, si quieren, para más precisión, sería más una constante c, más una constante c. Si pasa esto y si pasa esto otro, ¿verdad? Entonces, tienen esas fórmulas. Por tanto, regresando al problema donde quedó truncado el límite que estamos calculando, que nos daba infinito entre infinito, ¿sí se acuerdan? Eso se va a resolver del modo siguiente. A ver, vamos a ver cómo va a quedar aquí eso. Pues tendríamos ¿qué cosa? Tendríamos, a ver, estamos calculando el límite cuando x tiende a más infinito de a la x entre x, y vimos que esto era más infinito entre más infinito. Y entonces, al ver este cociente de infinitos, inmediatamente pensamos, ¿en qué pensamos? Pues en L'Hopital, ¿está claro? Entonces aquí dijimos el L'Hopital sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tenemos el cociente infinito entre infinito. Así que por L'Hopital, derivo arriba, la derivada, esto va a ser el límite cuando n tiende a más infinito de la derivada del exponencial, que por lo que vimos allá, es la misma exponencial. La derivada de x es 1, derivo arriba y derivo abajo. La derivada de arriba es lo mismo, que sea la x por la fórmula que tenemos allá. Y la derivada de x respecto a x es 1, esto es así. Disculpe, se desenfocó otra vez. Sí, vamos a enfocar, no hay problema. Entonces, enfocamos, salimos de aquí y volvemos a entrar para que se retome la imagen. A ver si se corrige. Creo que sí. Bueno, entonces tenemos pues esto, y por el teorema 2 que acabamos de ver, el teorema 2 me dice que esto es e a la más infinito, y e a la más infinito es más infinito. Ese es el valor de este límite, ¿de acuerdo? Entonces, como puede verse, vamos a echar mano de la teoría de límites, lo cual, insisto, denle un repaso a todo el capítulo que vieron ustedes de límites en el curso pasado, es decir, lo que vieron de límites de cálculo diferencial en una variable, que es el curso anterior, y entonces denle un repaso y sobre todo a los límites infinitos y al infinito. Entonces, ¿por qué? Porque los límites infinitos y al infinito están resumidos, todos esos límites, en la tabla de infinitos de la página 48 de mi libro. Es un resumen, digamos, pero ese resumen está dado para trabajar con esos límites infinitos y al infinito en forma simplificada para poder, digamos, operacionalmente calcular límites
Es decir, en vez de trabajar esto así, se trabaja simplemente así. En vez de escribir todo esto, solo escribo esto. Y así, entonces la tabla es una forma simplificada. Vaya, no es que esa tabla me la haya sacado de las mangas o vino un extraterrestre y me dijo, Benítez, tienes que incluir esto en tu libro. No. Simplemente es una forma simplificada de todos los límites, es una síntesis de todos los límites al infinito y infinitos. Así que den un repaso a todo eso para que puedan tener soltura en estos límites y de una vez y para siempre no titubeen más en un límite al infinito o al infinito. Entonces, vayan viendo eso para que se vuelvan expertos. Si llevaron otro libro, olvídense por un momento de ese libro y les recomiendo que vean el mío. Así que vamos a continuar. ¿Cómo se van a integrar? Vamos ahora a integrales. Ya vimos cómo se calculan límites. Acabamos de ver cómo se deriva la exponencial. Vamos ahora a trabajar con, por supuesto, la fórmula que vimos para la derivada, pues es en el caso simple de la derivada con respecto a x de e a la x. Y dijimos que esto sigue siendo e a la x. Pero ¿qué pasaría cuando la variable acá es una función? Es decir, cuando u es función de x, y entonces tengo que calcular la derivada con respecto a x de e a la u. Profesor, si volvió a desenfocar. Bien, gracias por avisar. Vamos a enfocar nuevamente. Vamos a ver. Continuamos. Esto es la regla de la cadena. Entonces, esto va a ser e a la u por la derivada de u con respecto a x. Esta sería la fórmula utilizando la regla de la cadena, porque aquí la u es función de x. Si la u es función de x, lo que tenemos aquí es una composición de funciones, y la composición de funciones es la regla de la cadena, es decir, tengo que derivar el exponente, en este caso, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a resolver integrales con funciones exponenciales. Digamos, ¿cómo resolverían la siguiente? La integral de e a la 2x de x. A ver, ejemplo, calcular la integral de e a la 2x de x sobre, ¿dónde anda? 1 más e a la x. 1 más e a la x. ¿Ok? Bueno, muy bien, quiero resolver esa integral. Entonces, recuerden ustedes, las funciones exponenciales, por el hecho de estar, digamos, expresadas en términos de exponentes, pues se van a regir por las leyes de los exponentes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues las leyes de los exponentes, si yo tengo aquí e a la 2x, e a la 2x es exactamente lo mismo que tener bueno, lo puedo desarrollar de varias formas, ¿no? Entonces, si esto lo quiero describir, ¿de cuántas formas puedo describir e a la 2x? Pues e a la 2x lo puedo describir como e a la x más x, y e a la x más x, pues la puedo escribir como e a la x por e a la x. Ya saben ustedes que para calcular potencias de igual base, se suman los exponentes. Si aquí es exponente x, si aquí es exponente x, entonces esto es x más x. Así que esto es exactamente lo mismo que tengo aquí. Pero también lo pude haber dado de esta forma. Esto es aplicando la ley de exponentes que dice a la n más n es exactamente igual que a la n por a la n. Y ahora, si yo tengo a la n por n, eso es a la m y todo a la n, o al revés, a la n y a la m, ¿no? Entonces esto lo puedo dar también a la n y todo a la n. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, pues esto lo puedo dar como e a la x al cuadrado, y a la x al cuadrado, pues es e a la x por e a la x. O sea, exactamente lo mismo. ¿Ok? Por eso les digo que
que todo esto les podemos aplicar lo que saben ustedes de leyes de los exponentes. Moraleja, tienen que meterse a resolver, si no todos, sí una buena parte, hasta que se sientan ya seguros de sí mismos, que hayan adquirido autoestima. Deben meterse a estudiar leyes de exponentes en el libro de la serie Shams de McGraw-Hill. Entonces ahí trae cantidad de trucos y formas de operar con exponentes que le dan a uno un panorama así muy amplio para tener soltura en manejar el álgebra de exponentes. Digo esto sin ofender a nadie, por supuesto, simplemente pues debemos aceptar que no dominamos bien el tema y por lo tanto, si no lo dominamos bien, pues es el momento de que tomen ustedes el libro de Shams, el capítulo de exponentes y radicales, y echarse todos los ejercicios resueltos y no resueltos que vengan ahí y hacerla en forma así desesperada, hasta sacar adelante toda esa parte para que aprendan, ¿no?, a manejar el álgebra de exponentes, porque sin eso aquí estaremos perdidos. Desde luego, todo lo que vieron ustedes en la primaria también aquí va a contar, para sacar común denominador, para sacar esto, lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante porque la teoría puede ser muy sencilla, muy directa para resolver integrales, pero ya en la práctica no tanto. ¿Por qué? Porque nos podemos atorar en que una situación algebraica no sabemos cómo abordarla. Entonces, para evitar ese tipo de angustias, repasen álgebra superior, álgebra elemental, de lo que ven en secundaria, en el bachillerato, etcétera, qué sé yo. Aquellos que lo necesiten, claro. Si alguien no lo necesita, pues no. O bien sobre la marcha vayan ustedes diciendo, bueno, esto no sé qué es, entonces voy a un libro de álgebra y busco y veo qué es, pero no me quedo con la duda. Entonces hay que sacar adelante para ir llenando vacíos. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, un ejemplo más. Vamos con otro ejemplo. Miren ustedes, a ver. El siguiente ejemplo es calcular la integral del diferencial de x entre 1 más e a la x. La integral de e a la x entre 1 más e a la x. El ejemplo es este. Calcular la integral del diferencial de x entre 1 más e a la x. ¿Ok? Pero ni siquiera terminé el primero y ya quiero andar en el siguiente. Caray, disculpen. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál de los dos les interesa que se haga? ¿Este o este? Aquí ya hice un avance. Entonces, a ver. Esto simplemente, por lo que acabo de escribir aquí, ¿qué vendría siendo para este? Voy a resolver los dos, de hecho. Entonces, a ver. Aquí sería, ya dijimos e a la x por e a la x, ¿no? Entonces, esto es e a la x por e a la x de x. ¿Ok? Bueno, aquí es muy importante porque tengo e a la x por d a la x. Por dx, y acá abajo pues voy a tener 1 más e a la x. Y ahora se ocurre hacer un cambio de variable. El cambio de variable es el siguiente. Y entonces hago q igual a 1 más e a la x. Cambio de variable es 1 más e a la x. Con este cambio de variable voy a tener que el diferencial de u es el diferencial de 1 más e a la x. El diferencial de una suma es la suma de diferenciales. El diferencial de una constante es 0. O sea que sería 0 más el diferencial de una función es la derivada de la función por dx. El 0 es neutro, en la suma no cuenta, entonces la derivada de a a la x es e a la x por dx acá.
¿Okay? Entonces, du es de e a la x de x, que es esta parte que subrayé arriba. Por esa razón, descompuse la potencia e a la 2x como e a la x por e a la x para tener justamente el cambio de variable. ¿Ok? Y entonces, acá, todo esto, si u es 1 más e a la x, por otro lado, esto implica que e a la x es u menos 1. Y ahora voy a sustituir en mi integral, voy a sustituir cada cosa por su igual, después del paréntesis que hice aquí, del cambio de variable. Ahora, todo esto voy a sustituir cada cosa por su igual en la integral que estoy resolviendo. Esta parte de aquí subrayada, esta parte de aquí que está subrayada, ¿qué cosa es? La parte subrayada, pues es e a la, es du, ¿no? Esto es du. Esto viene siendo du, la parte subrayada. Y e a la x, lo tengo aquí, es u menos 1. Entonces, mi integral va a ser u menos 1 por du entre u. ¿Ok? U menos 1 por du entre u. ¿Correcto? Bien, ahora, aquí, ¿esto qué va a ser? Bueno, pues separo en dos integrales, porque esto es u menos 1 entre u. Profesor, ¿me puede decir otra vez por qué e a la x es un menos 1? Por favor. Ah, sí, lo despejas de aquí. Despejas e a la x. Si Ya. e a la x, este 1 pasa restándoselo a la u. Entonces queda que e a la x es igual a u menos 1. ¿Ok? Sí, gracias. Correcto, muy bien. Y la parte que sigue acá es el diferencial de u. Entre 1 más e a la x, que es la u, es esto, ¿no? Y ahora aquí tenemos u menos 1 entre u. Eso es lo mismo que u entre u menos 1 entre u por du. ¿Sí? Es como cuando tenemos en la primaria a más b entre c. ¿Ok? O bien, 1 más 3 entre 2, eso es igual a 1 medio más 3 medios. Se separan, ¿no? Igual acá, si yo tengo este menos este entre u, pues es este entre este menos este entre este, que fue lo que se hizo ahí. Pero es álgebra. Y insisto, si todavía muchos están perdiéndose en esta parte de aquí de u menos 1 entre u y no saben que se puede expresar así, están en serios problemas. Así que desde este momento váyanse a su aritmética y den una repasada de la parte operacional en fracciones algebraicas. ¿Ok? U entre u es 1, entonces aquí me queda la integral de 1 por du menos la integral de du entre u. Ahora esta integral es u, la primera integral es u y la segunda integral es logaritmo natural de valor absoluto de u. ¿Ok? Eso es valor absoluto de u, más una constante. Por ser indefinida la integral, se agrega una constante. Y ahora, finalmente, regreso a mi variable original. ¿Quién es mi variable original? Pues es la x, todo debe estar en términos de x. Quiere decir que esta u la voy a quitar y en su lugar voy a poner su expresión en x y esta u la voy a quitar también acá. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de esa integral? Pues el resultado final para esta integral lo voy a escribir aquí en esta parte. Entonces, el resultado final es u, pero en vez de esta u, escribo ¿dónde está? Ya lo borré, que es el e a la x más 1, ¿no? O 1 más e a la x. Esa es la u que tengo aquí, esta.
¿ok? Menos logaritmo natural de valor absoluto de 1 más e a la x, más una constante, ¿ok? Más una constante, ¿correcto? Ahora, este resultado ya es muy bueno, ya es bueno este resultado para la integral que estamos resolviendo. Pero si por alguna razón ustedes llegan a esto y en el libro se encuentran otra cosa, eso es muy común. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con los logaritmos, se pudieron haber aplicado propiedades de los logaritmos. El logaritmo está definido en números positivos, así que aquí nosotros podemos pensar que tenemos que quitar las barras. Si queremos quitar las barras, tenemos que ver el signo de lo que va adentro. Pero la exponencial de x, la exponencial e a la x, siempre es positiva. E a la x es un número siempre positivo para cualquiera que sea la x. E a la x siempre es un valor positivo. ¿Ok? Eso siempre va a ser un valor positivo porque a la x es la inversa del logaritmo y el logaritmo no está definido en cero. Entonces, este valor siempre va a dar mayor que cero. Siempre. Entonces, puedo quitar aquí las barras y entonces me queda 1 más e a la x menos logaritmo natural de 1 más e a la x más constante. También puede quedar así sin barras. ¿Correcto? Entonces, pues aquí ya no se puede hacer más, a menos que aquí hubiera otro logaritmo. Entonces podría aplicar propiedades de logaritmos. Aquí no hay el logaritmo de una suma, no lo hay. No se les ocurra decir que esto es logaritmo de 1 más el logaritmo de a la x. Eso no es cierto. El logaritmo de un producto sí es la suma de logaritmos, pero el logaritmo de una suma no es la suma de logaritmos. Así que mucho cuidado allí con eso. Ahora, aquella no es tan directa como esta, porque ahí hay que trabajarle un poco más, requiere de un poco más de buscar la forma de tener e a la x de x para cambio de variable. Aquí nada más tenemos de x, pero no tenemos e a la x. Necesito para tener el cambio de variable e a la x de x. Y no tengo e a la x de x, así que me falta e a la x, pero la puedo subir esta e a la x de aquí, haciendo álgebra. Y entonces la forma de subir e a la x es factorizando. Voy a sacar e a la x. A ver, si factorizo y saco e a la x, ¿qué va a quedar? Bueno, voy a tener esto. D a la x, e a la x por 1 más aquí para tener esto sería e a la menos x, ¿no? Aquí sería e a la menos x. E a la x por e a la menos x es 1 más e a la x por 1 es e a la x, así que la factorización de esto es esto. Bien, ahora estoy en condiciones de subir esta e a la x. ¿Cómo subo de nivel a un factor? Pues simplemente cambiando el signo al exponente. Y aquí me queda e a la menos x de x. No, ¿por qué de x aquí abajo? No es cierto, es más 1. ¿Ok? Este factor lo subo. Para que un factor suba de nivel, se le cambia el exponente al factor. Es e a la menos x es 1 entre e a la x. Y queda así. ¿Correcto? Ahora sí, aquí puedo pensar en el cambio. Y hago u igual a e a la menos x más 1. Entonces, eso va a implicar, en el cambio de variable que estoy considerando ahí, eso va a implicar ¿qué cosa? Bueno, pues esto va a implicar que el diferencial de u es el diferencial de e a la x más el diferencial del 1. Este es el diferencial de e a la menos x más 1. Y esto es
el diferencial de e a la menos x más el diferencial del 1. El diferencial de una constante es 0. El diferencial de e a la x es e a la x, bueno, e a la menos x por la derivada de menos x. La derivada de menos x es menos 1, entonces esto me queda pero por dx, ¿no? Es un diferencial, perdón ustedes. Es un diferencial, ¿no? Entonces aquí me queda así. Simplemente es el diferencial de menos x, y el diferencial de menos x es menos e a la menos x de x. ¿Ok? Entonces, este es el diferencial de u. Ahora, aquí tengo esta parte. Entonces, la debo despejar. Para despejarla, este menos 1, que es el coeficiente de todo este producto tiene el coeficiente menos 1. Este menos 1 lo paso con el diferencial de u, entonces va a pasar dividiendo entre menos 1. Así que me va a quedar du entre menos 1 es igual a e a la menos x por dx. Pero esto es exactamente lo mismo que menos du. ¿Ok? Así que en el cambio de variable aquí voy a tener que todo este producto, que es lo que tengo aquí, es menos du. Así que aquí pongo menos du. Entre e a la menos x más 1. E a la menos x más 1 es u entre u. El menos de aquí lo sacan y les queda du sobre u. Y entonces eso les da ¿cuánto? Pues eso les da menos el logaritmo natural de valor absoluto de u más una constante. ¿Ok? Más una constante, porque es indefinida la integral. Así que aquí tendríamos que regresar ahora a la variable original. La variable original es en términos de la x. Quito la u y expreso su igual. Y me queda menos logaritmo natural de e a la menos x más 1 en valor absoluto. Así. Más constante. Ahora, ¿de qué otra forma se puede escribir eso que tengo ahí? Aplicando propiedades de los logaritmos. Si se aplican propiedades de los logaritmos, esa última expresión es modificable. Se puede modificar por lo siguiente, miren. Simplemente trabajamos e a la menos x, e a la menos x más 1. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis. Ya saben ustedes que cuando pinto dos rayas así, es un paréntesis explicativo. E a la menos x más 1 es lo mismo que 1 sobre e a la x más 1, y eso es lo mismo que ¿qué? Con un denominador e a la x, así que acá voy a tener 1 más e a la x. Entonces esta parte es esto. ¿Ok? De modo que este logaritmo, esta parte de aquí, a ver, la vamos a poner aquí. Voy a escribirlo aquí mismo, enseguida. Aprovechando que no hay nada acá escrito en el pizarrón. Entonces, vamos a tener aquí este menos, que es el menos de aquí. No se olviden de él, porque si no, el resultado es equivocado. Cometemos un error si nos olvidamos del signo menos. Así que aquí me queda menos logaritmo natural de este cociente. Es 1 más e a la x entre e a la x. ¿Ok? Pero este signo menos es un coeficiente menos 1. Y los logaritmos suben los exponentes. Entonces, este menos de aquí lo quito y lo pongo acá como menos 1. Y se convierte en más. El menos que estaba aquí ahora es
el menos 1 que va acá, porque los logaritmos bajan los exponentes, o bien suben los coeficientes, como quieran ver, más una constante. Ahora, ¿por qué quité las barras y ya no puse las barras aquí, diciendo que aquí están las barras? ¿Qué pasó con las barras entonces? ¿Por qué me las comí? Aparentemente, ¿no? No es que me las haya comido por estar en vigilia o por estar ayunando o qué sé yo, ¿no? Entonces, no, nada de eso. Simplemente porque lo que está aquí dentro, el equivalente de esto, la exponencial, independientemente del signo del exponente, siempre va a ser un número positivo. Entonces, la exponencial es un positivo, el 1 es positivo, un positivo más otro positivo es positivo. Entonces, yo pude haber quitado las barras desde aquí, pero esto es igual a esto. Entonces, aquí tengo arriba una suma de positivos, abajo es un positivo. Positivo entre positivo, pues me da positivo. Y si le extraigo raíz cuadrada a un positivo, el resultado se expresa omitiendo las barras nada más. Por esa razón es que quité las barras. Muy bien. Entonces, las barras se quitaron, más la constante. Ahora, el logaritmo natural de un cociente, pero este menos hace que se tome el recíproco, ¿ok? El menos 1 de aquí invierte el cociente, así que va a quedar acá e a la x entre 1 más e a la x, ¿ok? Ya sin el menos 1, porque el menos 1 lo que hace es tomar el inverso multiplicativo, ¿sí? Si yo tengo a la menos 1, esto significa 1 entre a, y esto querría decir 1 entre 1 más e a la x entre e a la x, y eso se convierte en esto, ¿ok? Más la constante, pero no olviden acá que ya este menos ya no lo pongan acá. ¿Por qué? Porque ya lo subieron aquí, y de aquí ya lo invirtieron, entonces quedó así, más la constante. Es así, sigue conservándose. Ahora, acá, logaritmo natural de un cociente, ¿qué va a pasar aquí? Logaritmo natural de un cociente, pues es la diferencia de logaritmos. Esto va a ser logaritmo de e a la x menos logaritmo de 1 más e a la x, más la constante. Pero el logaritmo natural de e a la x es x. ¿Por qué? Porque el logaritmo anula la exponencial, son inversas. Esta es una composición de inversas, entonces esta es la idéntica o identidad. Entonces esto es x nada más. En consecuencia, aquí me queda el logaritmo natural de 1 más e a la x más constante. Y esta sería la forma más simple de expresar el resultado de esta integral. Si ustedes derivan todo esto, un ejercicio para verificar, al derivar toda esta expresión, deben llegar a obtener 1 entre 1 más e a la x. 1 entre 1 más e a la x es una forma de verificar si lo que obtuvimos ahí es correcto. ¿Ok? Es decir, por el teorema fundamental, sabemos que la derivada del resultado pues me debe dar justamente el integrando. El integrando es 1 entre 1 más e a la x. ¿Ok? ¿Por qué aquí ya no incluí la constante? ¿Por qué no incluí la constante? Porque sale sobrando la constante debido a que la derivada de una constante, al derivar la constante, me da 0, eso no contribuye. Por eso es que desdeñé la constante c. La constante c, pues simplemente la ignoré porque la derivada de la constante es 0. Entonces no se toma en cuenta la constante para verificar, simplemente la función. ¿Ok? Y la derivada de la función sin la constante pues es igual a la derivada de la función más la constante, porque la derivada de la constante es 0, no aporta nada. Y entonces debo llegar a que esta parte de aquí es 1 entre 1 más e a la x. ¿Ok? Entonces es la forma de verificar. Si derivo esto,
y llego a esto, entonces mi resultado es correcto. Ahora, es muy importante saber derivar para de aquí pasar a esto y ver cómo se efectúa, ¿no? Aquí el par de regla de la cadena es 1 entre 1 más c a la x por la derivada de 1 más c a la x, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer operaciones para ver si da todo eso, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahora, ¿qué va a pasar con las derivadas de otras bases? Mejor dicho, las funciones exponenciales de bases diferentes a la base e. Vamos a medianamente introducir ese nuevo concepto que es lo que vamos a ver mañana prácticamente, que son funciones exponenciales de bases de otras bases que generalmente, bueno, el tema es el tema de mañana, funciones exponenciales de otras bases. ¿Ok? Vimos la función exponencial en donde la base es el número e, la base de la potencia. Y por supuesto, pues en el caso de bases distintas u otras bases, me refiero a números a distintos de e. ¿Ok? Pero esta a necesariamente la debemos tomar positiva y distinta de 1, ¿verdad? Entonces, a mayor que 0 y, ¿qué cosa? Distinta de el 1. Porque si tomo como base el 1, pues entonces 1 elevado a cualquier número real siempre es el mismo 1. Entonces, no interesa eso. Simplemente interesan aquellas en donde la base es distinta de 1, distinta de e y, por supuesto, positiva. La base positiva tiene que ser positiva para que podamos hablar de logaritmos, debido a que la función logaritmo en cualquier base siempre va a resultar ser, digamos, una función definida única y exclusivamente en positivos. Por esa razón pedimos esta condición aquí, como bases interesantes, ¿no? ¿Ok? A ver, entonces, digamos, estas van a ser de la forma y igual a la x. ¿Okay? Esta es una función exponencial que, por supuesto, se puede expresar si y es, por ejemplo, f de x, en este caso, pues f de x tendría que ser a la x, que es la función exponencial. ¿Correcto? Bueno, ¿cómo son las gráficas de las funciones exponenciales? Por ejemplo, la que acabamos de ver, de la función exponencial e a la x. La gráfica de y igual a e a la x. Podemos analizarla de una manera muy directa con la teoría del cálculo, porque miren ustedes, ¿qué dijimos que es la derivada de e a la x? La derivada con respecto a x de e a la x, pues simplemente dijimos que es e a la x, pero e a la x es positiva. ¿Y qué más? Si la primera derivada de una función es positiva, eso implica que e a la x es creciente. ¿Ok? Si hubiéramos tenido que esto es negativo, entonces la función exponencial sería decreciente. ¿Ok? Pero en este caso es creciente. La función exponencial aquí es creciente. ¿Correcto? Esto siempre va a ser así. Bien, ahora, esta función es creciente. Si la vuelvo a derivar por segunda vez, es decir, la segunda derivada de e a la x de x2, pues esta es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de e a la x, y eso es la derivada con respecto a x. Si se acuerdan, ¿no? Derivadas de orden superior. Entonces estoy aplicando una derivada de segundo orden. Aquí tendríamos que esto es e a la x y esto sigue siendo e a la x.
Entonces, como las derivadas no, sabemos nosotros que no afectan a la exponencial, pues sigue siendo la exponencial independientemente del número de veces que se le derive. Siempre va a resultar e a la x y esto es positivo. Ahora, si la segunda derivada de una función es positiva, ¿qué podemos decir respecto a la concavidad? Pues que es cóncava hacia abajo. Entonces, lo cual implica que e a la x es cóncava. Esta es cóncava hacia abajo. Entonces, la función e a la x es cóncava hacia abajo. Entonces, sabemos que es creciente, sabemos que es cóncava hacia abajo. Como la derivada existe, es diferenciable. E a la x es diferenciable. Por ser diferenciable una función, toda función que es diferenciable es continua, entonces también e a la x es continua. Entonces, ¿qué tenemos de la función y igual a e a la x? Bueno, lo que tenemos de esta función es que es una función continua, no tiene saltos, no tiene huecos, es continua, es diferenciable, su derivada es positiva, por lo tanto es creciente, su segunda derivada es positiva, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Esta función en la gráfica tiende a... ¿No es hacia arriba? ¿Es hacia dónde? En la concavidad hacia arriba. Si es positiva, la concavidad es hacia abajo, ¿no? Perdón, a ver, aquí sí creo que estoy en un error. Sí, permítanme. Sí, dejen ver el criterio de la segunda derivada. Estoy falseando aquí los resultados. Sí, estoy falseando los resultados, perdonen ustedes. Si la función si la segunda derivada es positiva, sí, efectivamente. A ver, la primera derivada e a la x aquí es positiva, entonces, primera derivada positiva. La segunda derivada e a la x también es positiva, la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces eso significa que la pendiente de la derivada, de la primera derivada es positiva, y si la pendiente de la primera derivada es positiva, efectivamente la concavidad es hacia arriba. Entonces aquí corrijo, esta concavidad es hacia arriba. Aquí sí está bien, si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la segunda derivada es positiva, la concavidad es hacia arriba. Si es diferenciable, ¿por qué es diferenciable? Porque existe la derivada, como tiene derivada es diferenciable. Si es diferenciable es continua. Se trata de una función continua. Tiende a cero cuando x tiende a menos infinito. Ajá. Y tiende a más infinito cuando la x tiende a más infinito, es lo que vimos, que son las dos formulitas, ¿verdad? Las dos fórmulas operacionales. En consecuencia, ¿cómo es la gráfica de esta función? Bueno, pues la gráfica de esta función, pues sabemos que es de este modo, ¿ok? A ver. En 0, e a la 0 vale 1. Entonces, aquí toma el valor 1. A partir del 1 se viene pegando más y más hacia el eje de las X, y de aquí se continúa hacia infinito. ¿Ok? Si aquí está, digamos, el más infinito, acá tendríamos el más infinito, este sería el punto de coordenadas más infinito. Que en esencia es lo que tenemos aquí, ¿no? Que sería, si este es más infinito, acá este sería e de más infinito, y esto es más infinito, más infinito, es este punto. Por acá tendríamos el punto de coordenadas
menos infinito, coma, e a la menos infinito, y ese es el punto de coordenadas, menos infinito, coma, 0. En 1 vale 1, y entonces la gráfica es así, la concavidad hacia arriba, totalmente creciente y continua. Ahora, ¿qué sucede si yo le cambio el exponente, le cambio el signo al exponente? Es decir, si tomo las cosas ahora como y igual a e a la menos x. Si le cambio este signo, pues entonces tendríamos que esto es 1 sobre e a la x. Y 1 sobre a la x, ahora la situación se invierte, está invertida. En consecuencia, la gráfica, si esta es y igual a e a la x, y igual a e a la menos x, pues vendría así. ¿Ok? Simplemente esta función sería, ¿qué cosa? Y igual a e a la menos x. Se invierte todo, ¿no? Aquí si la x se va a menos infinito, esto es 0, 1 entre 0 es más infinito, se va para acá. Y si la x se va hacia más infinito, aquí sería más infinito y me quedaría 1 entre infinito. 1 entre infinito sería 0 y se pega acá, ¿no? Y otra vez vuelve a ser en 0, vale 1, igual, se cruzan aquí. Entonces, esta es la gráfica de y igual a e a la menos x, sería así. Y y igual a e a la x es así. La diferencia entre esta y la original e a la x es que esta es decreciente, la concavidad no cambia, sigue siendo hacia arriba, es continua también. La concavidad sigue siendo hacia arriba porque al derivar esto, bueno, volvemos a tener mayor que 0 la segunda derivada y entonces la concavidad es hacia arriba. Bueno, y así. Para no dejar, digamos, inconcluso las características de las funciones exponenciales en otras bases, le voy a dejar aquí y el día de mañana retomamos funciones exponenciales de otras bases, de bases distintas de E. ¿Ok? Por el momento les preguntaría si hay alguna duda. No, profe. ¿No? No, profesor, todo bien. Pues entonces los veo mañana. Mañana, ¿verdad? Sí. Sí, mañana. Mañana. Correcto. Por acá nos vemos a las 12. ¿Ok? Ok, profesor. Gracias. Bueno, buen Perfecto, provecho. profesor, pues Pásenla muchas bien. gracias. Recording stopped. Gracias, profe. Buen día. Buen inicio. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.